Exactamente. Y bueno, y presentar la sesión del día de hoy, como les comentaba, para mí es un gusto tener al doctor Paul Garner, que nos abrió un espacio de su tiempo, de su valioso tiempo. Estamos en conexión, además agradecerle porque ahorita, pues él está en Leeds y está a varias horas de diferencia de nosotros, más tarde. Y bueno, gracias, doctor, por estar aquí. Lo que les puedo comentar a ustedes es que el doctor Paul Garner tiene una trayectoria muy larga y muy consolidada en la Academia Mexicana y sobre historia de México y América Latina. Él es profesor emérito de la Universidad de Leeds. Y bueno, además de haber publicado varios trabajos, tiene dentro de sus personajes principales a Porfirio Díaz, también intereses muy puntuales sobre Oaxaca, porque él empezó con una tesis de doctorado sobre Oaxaca, la revolución en la provincia. Cuando lleguemos a la parte de revolución, por ahí también vamos a revisar nuevamente el trabajo del doctor Garner. Pero bueno, es un hombre con una amplia experiencia, reconocimiento, está muy vinculado con México, viene constantemente, participa con el Colegio de México, participa con el Instituto Mora en seminarios, en actividades, revisiones de tesis, viene como invitado, ponente, conferencista magistral, no nada más en la Ciudad de México, sino en otros estados. Y bueno, por fortuna ha mantenido su buena comunicación con México y pues es un gusto, ¿no? De poder tenerlo aquí y de que ustedes tengan la oportunidad de conocer a un investigador con tanta experiencia, que sabe tanto, y que bueno, aquí su personaje es Don Porfirio, ¿no? Y yo, bueno, me gustaría iniciar, en dado caso, con preguntas, ¿no? Este sería como un espacio para así que preguntarle al doctor Garner sobre sus intereses. Yo abriría con esta, digamos, ronda de preguntas. La idea es que ustedes pregunten, ¿no? Le pregunten al doctor qué de su libro, qué se les hizo interesante, qué es las dudas que les surgieron, ¿no? De la lectura. Y bueno, yo abriría con una pregunta que le han hecho pues infinidad de veces, pero pues bueno, voy a aprovechar a hacerle que ustedes también escuchen de cómo es que él se acerque, por qué estudiar a Porfirio Díaz, ¿no? De dónde surge el interés de Paul Garner para ver a Porfirio Díaz, y bueno, por favor, Paul, si puedes, digo, hago una pregunta, tú contestas y así te vamos preguntando entre todos, tampoco sin abusar, ¿no? Vamos a hacer, digamos, una ronda y disfrutar de la charla del doctor, pero tampoco vamos a agotarlo, eso sí, digo, ya no hay que abusar de su generosidad. Pero bueno, adelante, Paul, si nos puedes contar cómo es que llegas a don Porfirio. Ok, bueno, antes de empezar a contestar, pues nada más decir que pues gracias por la invitación. Siempre me gusta hablar con historiadores y unas veces con politólogos. Entonces estoy muy a gusto entre ustedes. Bueno, la respuesta, Porfirio Díaz, yo había, como dijo Tatiana, que yo hice una tesis de doctorado, un tema bastante raro para un inglés, quizá la revolución en Oaxaca. Es que, bueno, el contexto de esto es que en los años 70, hablando de trayectoria, pues la mía, y como la mía vida, también es bastante larga. En los años 70, bueno, antes de que nacieran ustedes, yo creo, pues era de moda cuando se estudiaba, había muchos enfoques sobre la Revolución Mexicana. Y en los años 70, 80 se hicieron investigaciones en las regiones, en los estados de la República, y yo escogí Oaxaca porque pues me interesaba y yo había leído poco sobre la historia de Oaxaca en este momento. Claro, no les voy a aburrir con la historia de Oaxaca en la Revolución, pero obviamente el estado de Oaxaca pues se tenía que entender o tropezar con la figura de Porfirio Díaz y de Benito Juárez. Y como todos los historiadores, cuando estudiamos una época o un personaje o una institución, pues necesitamos ver el contexto historiográfico. Es muy, muy importante eso. Y parte de eso es ir hacia el pasado, ¿no?
Entonces yo, para entender bien la revolución, yo quería entender la época anterior, que se llama Porfiriato, que no es una etiqueta que me gusta mucho, pero es la época, la era de Porfirio Díaz. Entonces, yo después de terminar el doctorado hice un estudio sobre un estudio que nunca se publicó en México, pero se publicó en Inglaterra, sobre la historia, el desarrollo regional de Oaxaca en el Porfiriato. Y para esto entré a los archivos en Oaxaca, pero también al archivo de Porfirio Díaz, obviamente, que está en la Ibero, ¿no? Entonces es un archivo que en este momento no había muy poca gente trabajando porque Porfirio Díaz era muy fuera de moda. No entré ahí para estudiar la figura o la política de Porfirio Díaz, entré para ver cómo en Oaxaca, porque se había dicho que no había mucho desarrollo en Oaxaca, en el Porfiriato, yo quería sacar datos, ¿no? Y me imaginaba con la correspondencia entre Porfirio, que es muchos compadres y amigos oaxaqueños, a ver si podía sacar información sobre esto. Era un poco más difícil porque pues el archivo se organiza por años y no por temas o no hay un índice anomástico de todo. Bueno, hace 40 años no había eso, a lo mejor ya hay. Era un poco difícil, ¿no? Seguir el hilo de ciertos temas. Pero cuando estaba ahí encontré un libro de copiadores de cartas que salieron de la presidencia. Entonces, la gran parte del archivo de Porfirio es correspondencia hacia la presidencia. Entonces, esta parte, que es una parte bastante pequeña, de los libros copiadores de cartas que salieron. Y cuando, por curiosidad más que otra cosa, empecé a leer esos libros, las cartas, y yo encontré en Porfirio Díaz muy diferente. Yo había leído, como no sé si ustedes leyeron en la escuela, el libro de México Bárbaro de Kenneth Turner, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro México Bárbaro? Nadie. Ay, qué bueno. Pues antes, en otras generaciones, todo el mundo leía México Bárbaro de Kenneth Turner. Y es un libro una caricatura de Porfirio Díaz, como vendepatrias, traidor, asesino, etcétera, etcétera. Y yo había leído esto y yo lo entendía también, porque no tenía por qué no. Pero leyendo esas cartas de la presidencia, eso es lo bonito del trabajo archivístico, encontrar nuevas fuentes de información. Entonces, yo veo un Porfirio Díaz que tenía que negociar siempre el poder y además con un discurso muy patriótico, muy liberal, un discurso hablando de un proyecto que tenían en este momento, un proyecto nacional de cuestión de identidad, de fomentar la identidad nacional, además, sobre todo la economía, de desarrollar la economía y obviamente en cuestiones de política, más que otra cosa, establecer una época de paz para que se floreciera, bueno, esas otras partes, ¿no? El desarrollo cultural, económico, social, etcétera. Entonces yo después de terminar el otro segundo proyecto, pues pensaba que tengo que escribir este libro, ¿no? Un libro de Porfirio Díaz pensando en que una nueva visión, ¿no? Una nueva visión fuera de México. Tengo la ventaja, quizá, de no haber pasado por la escuela en México y haber tenido que escuchar tanta satanización de Porfirio Díaz. Entonces pensaba equilibrar la visión. Y era un buen momento, ¿no? De hacer esto también, porque yo escribí este libro en 2000, cuando ya terminó los 70 años del Partido Único en México, la derrota del PRI. Yo creo que el público estaba interesado, ¿no? En cuestionar la versión de la historia patria que había promovido el PRI y los partidos únicos en México. Y pues tuvo bastante interés, hubo mucho interés y espero que sigue siendo. Y la importancia de eso es entender que la historia patria ha sido el enemigo de la historia profesional en muchos sentidos. Muy importante para la construcción de la nación, para la identidad nacional, pero en realidad la historia siempre es más compleja. Bueno, podría decir mucho más, pero no quiero monopolizar la conversación. Quiero que sea una conversación.
Muchísimas gracias por esta introducción y este comentario tan interesante de cómo llegaste al archivo Porfirio Díaz. Eso yo no lo había escuchado. Bueno, eso te digo, de los foros y todo, no, yo no había escuchado justamente cómo llegabas al archivo y cuál fue el primer paso. Es interesantísimo. Bueno, a ver, aquí a los estudiantes y a las estudiantes, ¿qué dicen? A ver, ¿cuáles son sus dudas? Levanten la mano y a ver, me parece que a María José. A ver, María José, por favor, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero un gusto conocerlo. Y Hola. hoy que le daba otra ojeada al libro, al comienzo usted dice que los mitos son muy importantes, para la construcción de la identidad. Entonces me cuestioné por qué usted piensa que fue importante la construcción de la identidad nacional, mostrar a Porfirio Díaz como un villano y un tirano en lugar de, pues, de un estabilizador y un creador de la paz en el Estado mexicano. Bueno, no siempre fue así. Una parte, obviamente, del libro hablo de las tres formas en que se ha acercado a esta época, ¿no? El primero es el porfirismo del momento, el porfirismo que, pues, y es importante saber también que es la época de Porfirio Díaz. En esta época es cuando se empieza a consolidar una visión de la historia patria, es la historia patria liberal, ¿no? Y en realidad, Porfirio Díaz fue gran impulsor porque veía en realidad es uno de los pocos éxitos del liberalismo mexicano, es una visión de la historia. Es una visión bastante distorsionada porque pues, la idea es crear una identidad, quizá una simplificación. Y pues yo creo que cito a Octavio Paz y también a Francisco Bulnes. Ellos dicen que pues es una combinación de mito, rito y historia patria. Pues, de veras, ninguno está a favor en realidad de esto. Y hay que entender que ese afán de crear una narración nacional eso es una característica de todos los gobiernos en el mundo. Pero sobre todo en México, después de los años de la reforma, de las guerras civiles y también de la destrucción de las invasiones extranjeras en México, era muy necesario, ¿no?, construir una visión de la historia épica. La historia épica se presta muy fácilmente a los mitos. Y eso también pasó después de la revolución, otra época de guerra civil, de luchas sociales, de grandes de luchas, conflictos y intervenciones extranjeras también. Después de la revolución se intentó también establecer una nueva narrativa revolucionaria que se vinculaba con la liberal del 19. Tenía la visión de post en la revolución, es igual al siglo XIX. Los mismos héroes que se formaban se basaban en los héroes y crear villanos. Los héroes, obviamente, Morelos y Hidalgo y Juárez, sobre todo. Y lo que no se sabe, mucha gente que o no lo piensa muy profundamente, que estos cultos son productos de la época porfiriana. Es Porfirio Díaz y su gente, y además su círculo, que crea esa visión, el culto a Juárez, que lo retoma después de la revolución. También el culto a Hidalgo, con los mismos villanos. Pero lo curioso, lo irónico, es que la visión después de la revolución quita al progenitor de esta historia patria, que es Porfirio Díaz. Lo quita. Y entonces me parece un poco injusto, pero es una paradoja y además una ironía muy fuerte. Pero en su momento Porfirio Díaz, bueno, ya él creaba esos mitos también. Entonces el porfiriato fue víctima después, pero creador de mitos al mismo tiempo, ¿no? Ese es el porfirismo, ¿no? Una visión de que Porfirio Díaz era el único que podía gobernar el país, que hacía todo bueno, nada malo. Y esto es una visión que obviamente
hubo un viraje tremendo en la revolución y después en la revolución, y eso es la época del antiporfirismo, que empieza antes de la revolución de 1910, pero obviamente cobra mucha fuerza en los años 20 y 30, hasta los años 80 del siglo XX. Y luego en los 80 tenemos otra visión, que es una visión más relajada, más equilibrada, un poquito más, en ciertos sentidos, que es el neoporfirismo, que sobre todo veía a la época de Porfirio Díaz como época de modernización económica y movimiento social. Entonces empezaba a hablar mucho más favorablemente de la época, en la época de neoporfirismo. Pero todavía en el neoporfirismo todavía hablaba de un Porfirio Díaz dictador. Y esto es quizá lo que obstaculaba, ¿no?, una nueva visión de la política porfiriana, ¿no? Y esto todavía se ven esos rasgos. Hasta en el centenario luctuoso, en 2015, todavía se veía, se escuchaba muchas satanizaciones. Me entrevistaron mucho en los medios y me decían, ¿por qué quiere usted estudiar un Satanás tan fuerte que es Porfirio Díaz? ¿Por qué les interesa? Entonces, no, fue un hombre, fue un hombre, como, bueno, ¿qué es la frase en México, no? Ni Dios es tan bueno, ni el diablo tan malo. Pues fue un ser humano, tenía sus errores, cometió muchos errores, pero hay que reconocer lo que sí, los logros también del régimen. No sé si es una buena respuesta a tu pregunta. Lo importante de esto es que en distintos momentos, lo que vemos en México es una historia muy politizada. Entonces, la historia fue politizada en la época de Porfirio Díaz. La historia fue politizada muy fuertemente en la época revolucionaria. Y sigue siendo. Es una función de la historia patria. Por eso no soy gran fan de la historia patria y nos puede enseñar algunas cosas, pero se puede cuestionar también profundamente, ¿no?, de dónde viene esa historia, esa narrativa, ¿no? Y por qué también, cuáles son los motivos políticos detrás de eso. Muy bien, muchas gracias. A ver, una siguiente pregunta. Andrés levantó la mano. Adelante, Andrés, por favor. Gracias, Tatiana. Bueno, pues primero que nada, encantado de conocerte, Paul. La verdad es que un gusto y un privilegio pues, poder tenerte aquí, ¿no? Yo tengo dos preguntas, si me permites. Primero, una sería si recomiendas leer un libro escrito por uno de los nietos de Porfirio Díaz, de Carlos Telles. No sé si hayas escuchado de él. Carlos Tello, sí. Carlos Tello, ajá. Mi abuelo me lo recomendó mucho, pero pues bueno, sí me gustaría saber si crees que valga la pena para adentrarme más en el personaje. Y la segunda sería, ¿por qué crees que los liberales, o sea, al tomar el poder después de la revolución, no apoyaron, o sea, y se enfocaron en buscar una forma de ilegitimar todo el mandato de Porfirio Díaz? Sí, pues sí, en términos generales, o sea, Porfirio Díaz, pues vimos que sí, o sea, sí trajo mucha innovación liberal y como pones en el libro, ¿no? De inversión extranjera, iniciativa en la propiedad privada y todo esto. Mi pregunta es si es porque no respetaba mucho la Constitución radical liberal y las medidas anticlericales o por qué no lo apoyaron. ¿Por qué no apoyaron a quién? Perdón, ¿ok? A Porfirio Díaz. O sea, los mismos medios Bueno, ok, bueno. y régimen liberal, ¿no? Bueno, la respuesta sencilla es que, claro, la revolución tuvo que legitimizarse, ¿no? ¿En dónde se busca la legitimidad de la revolución? En derrocar a un tirano, en derrocar a un vendepatrias, a derrocar y justificarlo, ¿no? Y eso es básicamente y la creación de nuevos mitos históricos de la gran familia revolucionaria, que no fue ni mucho menos una gran familia, ¿no? Una lucha fratricida, ¿no? Muy fuerte. Básicamente eso es como se necesitaba justificarlo. Entonces, Porfirio Díaz tiene que quedar fuera, ¿no? Y juntarse al panteón de los malos, de los malvados de la historia, como Iturbide, como Santana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso es una función, obviamente, de la historia patria, es crear héroes
y crear villanos al mismo tiempo. Entonces quedó durante mucho tiempo y yo creo que para muchos todavía está en el campo, en el panteón de los villanos. Bueno, en el caso de Carlos Tello es un estudio muy, muy interesante, ¿no? Ha sacado 2 libros hasta la fecha, 2 libros muy grandes, y pues ya estamos esperando el tercer libro, que cubre distintas épocas. Es un libro muy interesante porque pues, ha encontrado datos que nadie sabía, que nadie había encontrado. Para ser franco, pues a mí me hubiera gustado más análisis, ¿no? Hay mucha narrativa en estos libros, pero pues es un labor maravilloso en realidad. Si uno quiere saber más de la vida de Porfirio Díaz, pues esa es una fuente obviamente imprescindible, una fuente muy, muy importante. Yo en mi libro quería hablar más no de una vida, una biografía, vamos a decir, clásica de vida, sino el contexto en que se desarrollaba esta vida y sobre todo desde el punto de vista de la política. Porque el libro fue publicado primero en Inglaterra para una serie de libros que se llamaba Perfiles de Poder, de una editorial Longman, ¿no? Que tenía gran trayectoria en publicando libros de historia. Hay una serie que se publicaba empezando en los años 80 y luego 90, y les pude convencer que un estudio de un mexicano, del individuo en el poder, en el contexto político, pues era un tema ideal, ¿no? Para una serie que quería explorar el individuo en su contexto, el individuo político en su contexto. Y pues sí, afortunadamente aceptaron mi propuesta. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se apunta? María Fernanda, adelante. Y luego Diego. María Fernanda y Diego. Gracias, hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi primera pregunta es, primero haciendo referencia a lo que menciona en el apartado del neoporfirismo, en donde escribe que Vargas Llosa dijo que se trataba de una dictadura perfecta e hizo esa dicha analogía con el porfiriato, refiriéndose al PRI, y que inclusive pues eso le había costado su expulsión del país. Ahora que el PRI ha perdido en términos democráticos el nivel tan grande de cavidad política y de dominación pública que solía tener, puesto que pues ya es totalmente desacreditado por la población, y a partir de este punto, ¿cuál sería la relación que mantiene a Porfirio Díaz o a su respectiva dictadura vivas en analogías con el presente? También en cuanto a preservar lo que menciona del revisionismo en esta nueva actualidad que se dice que es un poquito pues más democrática y más libre. Y ya la segunda sería que también se me hizo muy interesante que en la parte del porfirismo, pues se considera que exactamente no era una dictadura de lo que se dijo que se hacía, ¿no? Sino que era más el tipo de carrot and stick, y que si no funcionaba, se usaba pues la represión indudablemente. Pero no como un primer instrumento. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado esto? Y no solo con lo que fue el PRI como partido hegemónico, sino que si en la actualidad se cree que se sigue dando este tipo de forma al tratar de lograr acuerdos que ya no son solamente en vez de represiones, persecuciones judiciales o linchamientos mediáticos, y pues ya no, que actualmente ya no está el PRI como partido hegemónico. Entonces se podría decir que este tipo de negociación se mantiene solamente con regímenes que son no democráticos o que también son democráticos. Bueno, ok. Vamos a investigar eso. Pues ya me diste mucho para masticar ahí en esas preguntas, ¿no? Bueno, hablando de neoporfirismo y además y Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa habló, pues yo entiendo lo que dijo, hablando de una dictadura perfecta. Es que es una dictadura, un sistema autoritario políticamente,
que tenía todos los palancas del poder, pero al mismo tiempo con un discurso revolucionario, ¿no? Un discurso de izquierda. Entonces, por eso decía que era una dictadura perfecta. Pero es interesante en ese momento, yo creo que no lo hubieran corrido ahora. Yo a lo mejor no ha regresado, Vargas Llosa nunca, no sé si ha regresado, pero yo creo que no lo echarían hoy en día porque sí han cambiado muchas cosas, obviamente, ¿no? En México en estos años, en los años recientes. Y pues hablabas, ¿no? ¿Cómo vincular la época de Porfirio Díaz con el presente? Bueno, yo digo, entre otras cosas, que las raíces de México moderno, en cuestiones de su sistema político, también su estructura, su cultura, el desarrollo de la cultura nacional y estructuras económicas, vamos a encontrarlos en el porfiriato. Entonces hay una gran herencia, ¿no? Una herencia de Porfirio Díaz con el PRI. Y es una gran ironía, porque claro, yo lo que dije y todos sabemos, ¿no? Que es el PRI, la visión de la historia revolucionaria que promovía el PRI, entre muchos otros, pues denigraba mucho a Porfirio Díaz. Y eso es interesante. Y me acordó de eso recientemente con un proyecto que hablé con Tatiana acerca de esto, el proyecto de ferrocarril de Tehuantepec, que fue un proyecto porfiriano 100%, la idea de crear un vínculo entre los dos océanos, Atlántico, Pacífico, que México fuera un eje del comercio internacional. Y eso fue un proyecto, el proyecto de infraestructura más costoso de todo el siglo XIX, ¿no? Con grandes ambiciones de crear México en el mundo como una gran potencia mundial. Claro, fracasó por varias razones, por la competencia del Canal de Panamá, la Revolución Mexicana, que estalla 3 años después de terminar el ferrocarril solamente, y la Primera Guerra Mundial, que rompe con todas las redes internacionales de comercio. Entonces, un proyecto fallido. Pero interesantemente, López Obrador es el que quiere regresar, ¿no? al proyecto del ferrocarril de Tehuantepec, con el mismo discurso que Porfirio Díaz, que va a ser muy bueno para el país, ¿no? Va a ser un proyecto nacionalista. Y eso a mí me parece muy irónico. Entonces, hay vínculos siempre. Y estamos hablando aquí de cultura política, ¿no? México tiene culturas, y yo podría identificar 2 culturas políticas muy claramente en el caso de Porfirio Díaz, o para simplificar en realidad, que es una cultura de lo que llamaba Octavio Paz de la pirámide, ¿no? La cultura de autoritarismo, de jerarquías, ¿no? De caciquismo, de caudillismo. Todos estos forman parte de esa cultura de la pirámide. Y otra cultura que nace en México con todos los países de América Latina es la cultura del constitucionalismo, ¿no? De derechos, de leyes, de constituciones. Entonces, en la historia política de México en el 19 y el 20 hay constantes tensiones entre esas 2 visiones, ¿no? 2 diferentes visiones. Y yo lo veo hasta la fecha, o sea, yo lo veo hasta la fecha. Y sigue siendo muy importante ese vamos a decir, mezcla de culturas y conflicto, ¿no? Tensión, hay mucha tensión en esto. Porque quieren ser democráticos, pero las formas, ¿no? de manejar, de gobernar, siempre se han recurrido mucho al autoritarismo. No sé si olvidé algo de tu pregunta, María Fernanda. Sí, me dijiste otra cosa, ¿no? Sí, esa fue la primera pregunta. Sí, está perfecto. Ah, ok, muy bien, gracias. Okay. Bueno, Adelante, Diego. A ver, Diego por ahí, ¿quiere preguntar algo? Hola, mi pregunta va en torno al antiporfirismo y cómo cambia al porfirismo. Y es que me parece muy interesante el hecho de que en el primer acercamiento hacia el antiporfirismo se ve a un Porfirio Díaz aún no sabiendo qué hacer realmente. Todavía no tiene ese proyecto que supongo tenía. Y me parece muy interesante que después se llegue al porfirismo de una manera bastante un poco abrupta, porque habiendo
la represión que hubo, pues me parece un poco abrupto el hecho de que cancelara algunos periódicos, de que reprimiera la opinión pública, como es el caso de El Aguizontle, un periódico que existía en contra de él, y que después se crea el Hijo del Aguizontle, etcétera. Entonces, a mí me parece que Porfirio Díaz intenta ser ese personaje amado realmente, no odiado, sino amado, y mi pregunta va en torno a si Porfirio Díaz crea él mismo el porfirismo, o si quería tener esa imagen y hizo esa represión más por vanidad que por otra cosa. Bueno, no, bueno, esos son temas interesantes, ¿no? Pues hay que decir que, no, como muchos dictadores, Porfirio Díaz nunca erigió ninguna estatua a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar en muchos dictadores, ¿no? En el mundo, el más reciente, ¿no? Que tumbando estatuas. Saddam Hussein, por ejemplo. Que suelen los autoritarios, los dictadores auténticos, pues levantar estatuas. Porfirio Díaz cuidaba de no hacer esto. Entonces, no quería ponerse al centro, aunque sí, obviamente era al centro. Entonces, él no hablaba de un porfirismo, no. Otros hablaron de esto como después, ¿no? Analizando. Y también hablas de la prensa porfiriana. Lo interesante de esto, un libro que necesitan todos que quieren interesarse en esta época, es leer el trabajo de Daniel Cosío Villegas, que son los 10 volúmenes de Historia Moderna de México. Son libros muy citados, pero muy poco leídos, porque cada uno es como 1000 páginas. Entonces, pero si en la parte política es muy interesante, porque la base, su información llega de los periódicos. Y él mismo reconoce que hubo mucho más periodismo en el porfiriato que antes del porfiriato y después, hasta después. Pero hubo mucho periodismo, mucho diálogo, ¿no? en los periódicos, mucha diversidad de opiniones. Sí hubo casos de asesinatos de periodistas y críticas y encarcelamiento y persecución de ciertos periodistas. Esto sí. Pero el asesinato, no, los asesinatos, pues, han querido decir que fue culpa de Porfirio Díaz, y en cierto sentido, como jefe de Estado sí tenía la culpa, pero no fue una política de Estado de asesinar periodistas. Y además en México, durante la época del PRI, pues, de veras, desafortunadamente, ese afán de asesinar a periodistas ha sido, pues, presente constantemente, y en los últimos años ha sido horroroso, ¿no? Entonces, la idea de que tener una prensa no libre, pero una prensa auténtica, una prensa de veras nutrida, tampoco es común en las dictaduras. Entonces, pero más que otra cosa, lo que diferencia el régimen de Porfirio Díaz de dictaduras es el afán de pegarse a la Constitución y celebrar elecciones. Eso es lo que nunca hacen los dictadores, nunca celebran elecciones. Pero Porfirio Díaz sí era muy importante, y además yo podría decir que la legitimidad del régimen de Porfirio Díaz se encuentra en la celebración de elecciones. Eso no significa que las elecciones siempre fueron abiertas y limpias, pero siempre se celebraban. Había muchas negociaciones, ¿no? Pero también en el siglo XX en el PRI, vamos a decir que no hubo fraude en los procesos electorales en el siglo XX, pues yo creo que sí las hubo, ¿no? Entonces, siempre hay, y esa vez eso revuelvo al tema de que las tensiones entre esas dos culturas. Un autoritarismo que no le gusta elecciones. Y la democracia se basa en la celebración de elecciones. Entonces hay una tensión siempre que siempre ha existido. Existía en el porfiriato y ha existido siempre. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que en este punto que mencionabas, Paul, sobre las elecciones, también, digamos, trabajos más o menos recientes que se han publicado es del interés de las reformas constitucionales, ¿no?
El decir, voy a reformar la Constitución para que la reelección sea consecutiva, o que se pueda hacer la reelección, luego la reelección consecutiva. O sea, que sí había, y bueno, sobre eso yo comento el tema de, por ahí en un seminario con Alicia Salmerón, una investigadora del Instituto Mora, justo es lo que ellas están trabajando, ¿no? Con Fausta Gantús, viendo de que, pues bueno, sí había una preocupación por las instituciones, por la legitimidad y sobre todo este juego político de decir, vamos a celebrar elecciones y vamos a reformar la Constitución, ¿no? O sea, no pasarse por alto la Constitución ni imponer, sino estar negociando, y pues el hacer esas reformas también implicaba un cabildeo, ¿no? Y eso es algo que menciona Alicia Salmerón, y bueno, de lo que tú comentabas. Y ahorita yo recordaba que en una plática, en otro momento, del doctor Garner, él decía que esa fue una de las preguntas que Carmen Aristegui le hizo en una entrevista, ¿no? Que hasta ella se sorprendió cuando te preguntó si habían elecciones, ¿no? En ese periodo. A ver, coméntalo, porque eso está genial. No, pues yo tengo muchísimo respeto para Carmen Aristegui, pero cuando me preguntó esto, sí, hubo elecciones en el Porfiriato. No puedo creer, porque no fue un dictador, Porfirio Díaz. No, bueno, Carmen, por favor. No, sí, hubo, y vuelvo a repetir, la legitimidad del sistema de Porfirio Díaz se basaba en las elecciones. Y como dices, las reformas constitucionales. Muchos piensan que, bueno, al terminar, ¿no?, su segunda época, pues entonces, ¿por qué se va a reelegir? ¿O cómo se va a reelegir? Bueno, porque se le daba la gana, ¿no? Porque quería hacerlo y era el todopoderoso y podía hacer lo que quería. Por eso se llega a reeleccionarse 6 veces. Pero en cada momento se precedía, antes se tiene que cambiar la constitución. Entonces, seguir un proceso constitucional. Eso es lo que se deja de lado, ¿no?, cuando estamos investigando Porfirio Díaz. Y apegamos mucho a los últimos 4 años, cuando se empezaba a desmoronar el régimen. En esos años sí hay grandes conflictos. Además, hay muchos abusos del poder, los ataques a las huelgas de los trabajadores del ferrocarril y de los mineros, etcétera, y los trabajadores de fábricas textiles. Eso sí, eso forma parte del triste desmoronamiento de un régimen personalista que no encontró solución a la sucesión. Y por eso, pero hablamos mucho de esa represión en los últimos 4 años y pensamos que esto fue toda la época de 35 años en el poder, se basaba en la represión, no en otra cosa. Y es, bueno, francamente no es absurdo y además no es cierto. Bueno, muchas gracias. Juan Pablo pidió la palabra. Adelante, Juan Pablo, por favor. Gracias, maestra. Bueno, antes que nada es un honor conocerlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, mi pregunta es, en un principio Porfirio Díaz sufrió varias presiones por parte de las potencias extranjeras. Esto obligó a Díaz a otorgar grandes concesiones, pero además del constante poder, ¿fue el petróleo lo que despertó la codicia de las potencias extranjeras y rompió el pacto de las concesiones? ¿O entonces eso llevó a Díaz a que saliera del poder, además obviamente del constante poder? Ok, bueno. Ok, pues vuelvo al proyecto de Porfirio Díaz, el proyecto económico. Era crear una infraestructura, ¿no? Infraestructura que no tenían en México a raíz de todos los problemas internos, los conflictos, las guerras civiles, intervenciones, etcétera. Unos estorbos muy fuertes, ¿no? Entonces, en la época, la última tercera parte, cuando llega una época de paz, más tranquilidad, no tranquilidad completa, pero más tranquilidad. La idea era construir. ¿Qué se necesitaba en México para entrar es en época de construcción de la nación, además de construcción de grandes proyectos nacionales? Pues ferrocarriles, puertos, canales, etcétera, ¿no? Y cómo se intentaba al principio, ¿no?, buscar fondos internos, pero eso no funcionaba. Entonces se daba concesiones a compañías extranjeras, ¿no?, de construir ferrocarriles. Pero siempre estos proyectos fueron proyectos
diseñados por el grupo en el poder, proyectos mexicanos, vamos a decir. Y en el caso del petróleo es un caso muy interesante porque nadie sabía cuánto petróleo había, ¿no? En México en la segunda mitad del 19. Y el propio gobierno no lo sabía, pero cuando ya hay ciertos empresarios, uno en particular, que yo escribí otro libro sobre él, que se llama Whitman Pearson, que fueron los pioneros del petróleo. Él era un contratista que había construido varios proyectos, los puertos de Veracruz, el mismo ferrocarril de Tehuantepec, el canal del desagüe en la Ciudad de México para el drenaje. Era contratista como empleado, lo emplearon, empleó el gobierno mexicano para construir esas obras. Él tenía la responsabilidad de llevarles a cabo, pero no eran su idea. Entonces, ya tampoco él tenía responsabilidad del financiamiento. El financiamiento fue el trabajo de José Limantur, de negociar en los mercados financieros internacionales préstamos. Con estos préstamos, en México podía pagar esas obras, ¿no? Y entonces, yo no estoy de acuerdo con esa idea de que abrió las puertas a una invasión de extranjeros y corporaciones extranjeras rapaces para sacar todo el provecho de México. Es un proyecto mucho mejor controlado. Y si yo, para ese trabajo sobre Whitman Pearson, entraba al archivo de José Limantur, que es un archivo que está en Condumex, o que se llama, no se llama Condumex ya, se llama Carso, ¿no? Y los que les interesa la historia económica del 19, el archivo de Limantur, porque este señor fue ministro de Finanzas más de 20 años y tenía las riendas de veras, controlaba muy bien todos los gastos. Y él controlaba los proyectos, porque cualquier extranjero que quería sacar una mina o quería buscar petróleo, tenían que pedir permiso primero del gobierno mexicano, pedir una concesión. Y Limantur y Porfirio Díaz, pero más que ahora, Limantur y su grupo en Hacienda, que es un grupo muy importante, que no se ha estudiado mucho lo que ha hecho Hacienda y Fomento, el Departamento de Fomento, que es muy importante en esta época. Ellos decidieron que esto sí es aceptable. ¿Cuáles fueron los términos? ¿Bajo qué? Entonces no fue un mercado abierto para los extranjeros de llegar a hacer lo que quieran. Era controlado, aceptado por el gobierno. Este es un buen proyecto como pasa ahora, ¿no? Nadie puede entrar a cualquier país e empezar a construir cosas sin pedir permiso. Era lo mismo en esta época, ¿no? Entonces, pero México necesitaba esa inversión extranjera. Bueno, quería juntarse al mundo capitalista, ¿no? Es un proyecto obviamente capitalista, eso no cabe duda. Pero el Estado tenía un papel muy importante en esos proyectos. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que se anime y aproveche porque esto no se va a volver a repetir, así que igual piénsenlo. Yo quería, digamos, comentar sobre precisamente este tema que estaban hablando sobre la economía y cómo pues también hay investigaciones recientes de historia económica en donde demuestran que pues en el porfiriato y gracias al ferrocarril se creó un mercado interno, ¿no? Que eso también es muy importante, que no solo se utilizó el ferrocarril para sacar, ¿no? y exportar productos de México, porque parecía que antes se veía eso, ¿no? Se hizo el ferrocarril para sacar los productos, las materias primas y acá no se quedaba nada, ¿no? Y los beneficiarios eran Estados Unidos, era la inversión extranjera, bueno, digamos, eran los extranjeros. Y ya hay bastantes trabajos donde dicen, bueno, hay un mercado interno que se consolida a finales del porfiriato y lo que incluso ya se está mencionando es que el impacto digamos, de la fortaleza de este mercado interno mexicano se ve hasta los años 20, después de la Revolución,
O sea que sí, es algo importante con lo que lo vamos a seguir comentando con ustedes. Y luego otro punto que ahorita Paul decía, y es algo que a mí se me hace interesantísimo, de cómo en el siglo XIX hasta finales, este modelo económico liberal se basa en un Estado fuerte, un Estado interventor. Y eso podría ser una paradoja, porque los supuestos de la economía liberal es que el Estado no interviene, ¿no? Y deja, ¿no?, que el mercado se autorregule solo. Y lo que se observa en el porfiriato es que, pues no, el Estado interviene mucho, ¿no? Aquí es en donde tiene mucha participación y creo que eso es algo, pues, sumamente interesante del caso mexicano, Paul. Eso en el contexto latinoamericano, ampliándolo, ¿es un común o es algo muy distintivo de México? Porque es algo que me gustaría saber y me interesa mucho. Este Estado fuerte que consolida la economía liberal, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pues es interesante hacer una comparación con el liberalismo del XIX y el liberalismo del siglo XX, ¿no? Y sobre todo el liberalismo, el neoliberalismo. El neoliberalismo, pues veía, es parte de la revisión de la visión de la época porfiriana, del desarrollo hacia afuera. Confunden mucho cuando hablan de una imitación, lo que hacía el porfiriato, era lo que querían hacer los neoporfiristas, ¿no? La diferencia se radica en precisamente el papel del Estado. En el liberalismo del 19, el Estado es el centro, el meollo de estos proyectos. En el neoporfirismo, que es el neoporfirismo de Salinas en adelante, que ha creado, bueno, tantos problemas en todos lados de América Latina, pero la idea de quitar es el contrario. El Estado es el enemigo, el Estado es el malvado. El Estado se tiene que quitar de los procesos económicos. Pero entonces hay una gran diferencia, ¿no? Muchos dicen que el neoliberalismo es neoporfirismo. Bueno, hay que entender la diferencia entre los liberalismos y entender esto muy bien porque es muy importante. Siempre el papel del Estado ha sido primordial. Así es, y bueno, lo comento porque, como te decía, aquí están estudiando ciencia política y lo que les decía es que es muy importante ver los conceptos y uno de los conceptos claves es el Estado. Entonces, tienen que irlo revisando y pues también viendo en términos históricos, ¿no? La construcción del Estado mexicano. Y es otra herencia del porfiriato al PRI, a la época postrevolucionaria, porque el Estado obviamente tiene un papel mucho más presente en la época revolucionaria. Entonces, es otra herencia, otro vínculo, ¿no? Sí. Muchas Bueno, gracias. Por ahí creo que Emilio César levantó la mano, pero no sé si o vi yo. Sí, Adelante, Emilio, puedes expresar tu pues mucho gusto. Y me surgió la duda sobre el porfirismo. ¿Quiénes fueron como los principales en escribir sobre esa etapa? bueno, tenemos, bueno, grandes figuras, ¿no? De los que vamos a pensar en Justo Sierra en su momento, ¿no? Riva Palacio, para finales del porfiriato de Emiliano Rabasa, Emilio Rabasa. Los textos, los primeros textos de historia patria liberal se publican en estos momentos, a finales del 19. Y luego hay otro surgimiento de hagiografías, o sea, alabanzas a Porfirio Díaz en los años inmediatamente antes del primer centenario. Las fiestas del centenario de 1910 fue un gran momento de presentar México al mundo. Otra gran ironía es que seis semanas después de las fiestas del centenario empieza la Revolución Mexicana. Entonces, eso se baja. Pero fueron grandes, fastuosas fiestas, ¿no? El centenario. Y para esto, para preparar el público, se construyeron muchos monumentos, pero no un monumento a Porfirio Díaz, muchos monumentos a los héroes próceres de la patria, el culto a Juárez muy, muy exagerado, y muchos libros que hablaban de el papel de Porfirio Díaz como el legado que heredaba de Juárez y de los próceres de la independencia
esas tendencias hacia el liberalismo. Muchos libros en esos momentos, entonces, y muchos patrocinados obviamente por el propio Estado, o sea, por el propio régimen. Entonces, no hay que confiar mucho, porque digo, el porfirismo es una gran distorsión de la realidad. También el antiporfirismo es otra distorsión, y yo diría que también el neoporfirismo es otro tipo de distorsión. Quizá vamos a esperar que en el futuro vamos a llegar a un momento de equilibrio, pero es siempre interesante y como digo, el caso de Porfirio es un caso paradigmático de cambios de la historia, de la politización de la historia en distintos momentos. Muy bien, muchas gracias, Paul. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta más, pero yo haría una un poco para ir al cierre, ¿no? ¿Están bien? ¿No hay preguntas? Porque a mí me gustaría, bueno, es entre comentario, pregunta, y eso es algo que, bueno, me gusta lanzar un poco en los cursos, como compartir la provocación que a mí me lanzaron de mis tiempos de estudiante. Yo tomé el seminario de análisis sociopolítico de la Revolución Mexicana con Javier García Diego. Y el doctor García Diego nos decía de manera muy tajante, ¿no?, que el error de finales del porfiriato fue la sucesión presidencial, ¿no? Que ahí fue la falla del régimen de Porfirio Díaz. E incluso él decía, si Díaz hubiera elegido bien al sucesor, no hubiera habido revolución mexicana, ¿no? Porque esa revolución inició por cuestiones políticas, fue por la sucesión. Entonces, y bueno, y nos lo lanzaba a nosotros, porque bueno, éramos al inicio muy jóvenes, férreos defensores de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, era para armar el debate, pero bueno, entiendo que el doctor García Diego, pues, siempre ha sido de ese estilo y también, digamos, hablando sobre esos temas, sobre polemizar. Tú, por ejemplo, ¿cómo verías eso, Paul? Digo, sé que eso ya es, ya es como son hacer suspicacias, tentativas, pero lo dejo a cuento para que los estudiantes también vean el debate y como yo les comentaba, estos debates que están tan vivos, ¿no? Y que involucran muchos intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo lo verías? ¿Crees que fue el error, la sucesión o cómo lo ubicarías tú? Bueno, Paul Garner, por decirlo así. Bueno, yo tengo gran admiración para Javier García Diego. Éramos grandes amigos, ¿no? Y hasta jugábamos fútbol juntos cuando éramos estudiantes de posgrado. Gran admirador, y él ha sido muy tajante también en decir que es un gran parteaguas, ¿no? El parteaguas de la revolución es gran parteaguas del ancien régime hasta la revolución, etc. Entonces me interesa escuchar que haya dicho eso, ¿no? Que como no me gusta tanto la historia contrafactual, ¿no? Pero tenemos que estudiar en realidad. Pero sí es cierto que sí, para mí el derrumbe del Porfirio Díaz se debe a una crisis política, otra cosa. Mucho se habla de problemas en el agrarios, en el campo, las revueltas, etcétera. Pero si se examina bien, mucha violencia, muchos de los problemas en la revolución, en los conflictos, estallan después de terminar, después de que haya salido Porfirio Díaz del poder. Entonces, no fue gran movimiento para derrocar a Porfirio Díaz. Además, él dimitió el poder, o sea, no le quitaron el poder, él dimitió y con su ausencia, un vacío político enorme, ¿no? Entonces, es cierto, porque tenía planes de tener sucesores. Tenía un plan, ¿no?, de juntar las habilidades financieras y de Limantour con las habilidades políticas de Bernardo Reyes. El problema es que no se podían poner de acuerdo. Y además, Porfirio Díaz, como ser humano, era muy celoso, y muy celoso sobre todo de Reyes y su popularidad. Entonces lo quería quitar fuera del sistema. Y Reyes muy leal siempre a Porfirio Díaz. Pero entonces fracasó ese intento, ¿no?, de encontrar una solución. Y al fin y al cabo, sí, como pasa en muchos casos, se le subió el poder y además pensaba al final que era la única forma de gobernar era que como él había gobernado.
Pero detrás de eso hay grandes cambios, porque los cambios económicos, sociales en los últimos 35 años de paz, eso han creado nuevos intereses, ¿no? Centros urbanos, clases urbanas, una nueva afán para la democracia. Y cada vez más, con las elecciones sucesivas, pues entonces eso obviamente exponía la gran falla, ¿no? El gran defecto democrático, que la falta de auténtica democracia en México. Entonces, sí, en realidad sí, si hubieran podido, pero quién sabe cómo lo hubieran hecho y quién lo iba a tomar ese papel. Y entonces, porque conflictos sí iba a haber de todas formas, porque había conflictos sociales importantes que iban a brotar en esos momentos. Pero nada más, enfocando en la sucesión de Porfirio es importante porque entender que es una crisis política lo que derrumbe a Porfirio Díaz. Y lo que sigue después, pues entonces son muchas teorías, ¿no? Muchos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Pero sí, entonces estaría de acuerdo a grandes rasgos. Sí, que precisamente es esto, la importancia de la crisis política, ¿no? De los trabajos que ahorita se han revisado, y eso lo vamos a ver más adelante con ustedes, un poco adelantándole, cuando se habla del conflicto agrario, ¿no? El problema de la tierra y, bueno, es un problema que va posterior o avanzada la revolución, pero que no es el momento o la demanda inicial, ¿no? Para el fin del régimen de Porfirio Díaz. Incluso los mismos problemas económicos, ¿no? Que se habla de ahí, las crisis de 1907 y, bueno, justo hay ahorita posiciones que respaldan más que nada esta crisis política, como bien decías, Paul, ¿no? Que es una crisis política que es lo que lleva al cierre o al fin de un régimen que duró tanto tiempo y que, bueno, se enfrentó a una nueva generación. Sí. Para polemizar un poco más, vemos a Venustiano Carranza, ¿no? La idea de reconstruir el Estado, lo que tuvo que hacer después de la horrible guerra civil, ¿no? La restablecer el Estado, de reconstruir el Estado. Y entonces exactamente lo que hizo Porfirio Díaz después de las guerras de reforma e intervención. Entonces, esa idea de reconstruir. Y yo veo a Venustiano Carranza muy porfirista en muchos sentidos. Fue un producto del sistema porfirista además, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? Los que hacen la revolución son porfirianos en realidad. No porfiristas, pero porfirianos. Sí, tienes mucha razón. Bueno, ok, muchos temas de platicar, pero bueno, sí, bueno. Yo creo que eso sería ya para más adelante el tema de la revolución. Pero bueno, yo creo que te agradecemos muchísimo el tiempo, el que estés aquí compartiendo con las y los estudiantes, que te escuchen a ti, te vean y justo se involucren, ¿no? Y se apasionen, porque yo creo que también esto es de estudiar, hacer historia e investigación, apasionarse con los personajes, ¿no? Y digo, se intenta tomar distancia y cierta neutralidad, pero bueno, evidentemente también creo que es parte de la investigación y es también una invitación y que se animen y sobre todo en este momento que el mundo no sabemos para dónde va, tener motivos por los cuales juntarnos y que vean en las letras y que vean en la historia. Y un personaje como Porfirio Díaz que creo que te hace falta verlo más. Y es una lástima que esté cerrada la Ibero, pero en otras ocasiones yo lo que he hecho con mis estudiantes es ir a hacer el recorrido al archivo, a ver la colección Porfirio Díaz. Es un acervo magnífico, de veras. Exactamente. No, y falta que lo investiguen, digo, da para mucho, pero bueno, no queremos desvelarte tanto, Paul, te dejamos que descanses y pues te agradecemos muchísimo el que hayas abierto este tiempo para nosotros y bueno, pues yo creo que seguimos en comunicación. Yo les voy a estar dando más información sobre tus trabajos, revisando cosas sobre Oaxaca, Pearson, ahí vamos a ver más cosas, pero qué bueno que pudiste compartir este tiempo con nosotros y con nosotras. Okay. Gracias a ustedes por la participación, ¿eh?
y por las preguntas. Y que siguen estudiando. Mucha suerte con sus estudios. Muchas gracias, Paul. Pues que estés muy Ok. bien. Y bueno, pues yo creo que a ustedes esta sesión no es así de 2 horas larguísimas, sino es de, sobre todo, aprovechar esta presencia, el comentar, ¿no? La parte de la historiografía, cómo se ha estudiado, ¿no? Las distintas formas en que se ha visto Porfirio Díaz con este trabajo de Paul Gardner, el antiporfirismo, el porfirismo, el neoporfirismo. Como él mismo lo ha dicho, son construcciones, ¿no? Como incluso lo repito, son distorsiones, pero ese es el poder de la historia y de quienes hacen y escriben la historia. Entonces, bueno, esta es la invitación a que ustedes sigan leyendo. Seguimos con la parte del porfiriato. Vamos para la sesión de la próxima semana. Y no dejen de revisar bien todos sus, digamos, en el Brightspace, las sesiones, los materiales, y por ahí les voy a poner unos videos de una presentación, algunas cosas que quizá ya no tengamos tiempo de verlas aquí en clase, conectados, pero yo se los voy a dejar para que ustedes también los revisen y vean, escuchen a Porfirio Díaz, ¿no? Y vean algunas imágenes de la época, porque también eso, bueno, para mí es muy importante, ¿no? Que vean a la gente, a la población, cómo se relacionaban y a los mismos personajes que estamos trabajando. Así que, pues yo me despido, que tengan muy buena tarde y nos vemos para la otra semana. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Luego.